Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo estudio de la Carta a los Romanos. De verdad que para nosotros es un placer el poder estar hoy de nuevo estudiando versículo a versículo lo que es la Carta de los Romanos. Claro que sí. Bienvenidos todos a compartir con nosotros este aprendizaje. Amén. Vamos a orar para empezar y entregarle este tiempo, ponerlo en las manos del Señor, para que Amén. sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que, si usted quiere, puede cerrar sus ojos y acompáñenos en esta pequeña oración. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta bendición tan grande que nos da, Señor, en este día de poder estar estudiando tu palabra, Señor. Nos apasiona, nos emociona estar estudiando tu palabra, Señor, porque de ella aprendemos cada día, Señor, la voluntad tuya, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada persona que nos acompaña en este video, Señor, sea el día de hoy o sea el día que sea. Bendícele, Padre Santo, y que abras tú el entendimiento de todos nosotros para que podamos aprender lo que tienes en este día para nosotros. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como lo decía mi esposito, ya hoy vamos a iniciar el capítulo 12 de esta maravillosa carta a los romanos. Es bien importante, ¿no? Ver cómo Dios nos ha traído en este fascinante viaje a través de esta carta en una secuencia como tan perfecta que ha hecho para que podamos entender como a grosso modo el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Si recordamos, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo nos revela como ese croquis, como esa radiografía de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, de cómo el hombre ha empezado a rendir culto a cosas creadas por Dios, animales, incluso al hombre mismo. Entonces, también hemos visto cómo en todo ese proceso el hombre, por medio del servicio o de cumplir ritos o actos religiosos, ha buscado como acercarse a Dios, hemos llegado también a la conclusión que ni por los actos religiosos, ni por los ritos, ni por pertenecer a determinada denominación, ni por ser judíos, ni por esto, ni por otro, llegamos a acercarnos a Dios. La conclusión a la que nos lleva el apóstol Pablo y que hemos estado estudiando es que todos hacemos lo malo, que no hay ni uno solo bueno. Entonces, todo esto que hemos visto es que la justificación de Dios, la justificación nuestra ante Dios es ¿por quién? Por Jesucristo, Amén. por la fe solamente. Amén. Por la gracia de Por Dios. la O sea gracia. que la justificación a la que nos lleva el Ujú. apóstol Pablo precisamente es eso, de que nosotros no hemos hecho nada. Si podemos ver todos estos Ujú. versículos, todos estos capítulos que hemos estudiado, nos llevan a esa conclusión de que somos malos, de que necesitamos un Salvador, de que Exacto. Dios nos da por su misericordia, por su amor, por su gracia, la salvación, la justificación que no merecíamos y que Exacto. nunca hubiéramos podido tener si no hubiese sido por Jesucristo. También estudiamos esos beneficios de la justificación que hizo Dios y vemos que fue perfecta porque al recibir nosotros ese sacrificio de Jesús, conseguimos como esos favores, ¿no? Esa gracia que Dios quiere que disfrutemos, que es el anhelo de Él, ¿no? Amén. Entre otras cosas. Recordemos que todo esto es un repaso de los anteriores capítulos y eso lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir a YouTube, ahí ve el playlist de la Carta a los Romanos, el estudio de la Carta a los Romanos, y en el capítulo 5 ahí usted puede ver los beneficios que tenemos por el haber sido justificados. Y no es una obra que nosotros hayamos hecho, sino que Dios hizo para nosotros y que al recibirlo por gracia nosotros tenemos beneficios también.
Sí, porque también en todos estos estudios vimos que nosotros procedemos de Adán, de una naturaleza caída que nos lleva ¿a qué? A la muerte. Pero que cuando recibimos ese sacrificio de Jesús en la cruz, vemos que eso nos trae ¿qué? Nos trae vida y que no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús. Digamos que también somos templo del Espíritu Santo. Amén. En esos últimos capítulos que estudiamos del 9 al 11, estuvimos viendo de la fidelidad de Dios con Israel. Y es algo que pues a nosotros nos trae también mucha confianza en Él, ¿no? Porque vemos que uno de los atributos, de los grandes atributos que tiene Dios es la fidelidad. Y Él es fiel por los siglos de los siglos. O sea, Amén. lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Es algo que el Señor muestra precisamente porque nosotros podemos confiar plenamente en Él. Cuando nosotros creemos en su fidelidad, cuando vemos como un espejo lo que Él ha hecho con Israel, al escogerlo y al seguir con sus promesas, vemos la fidelidad tan grande de Dios. Y no solo eso, sino lo maravilloso, la sapiencia, o sea, la sabiduría que Dios tiene en todo esto para poder nosotros llegar a ser justificados también en un momento dado, cuando Él no solamente al escoger a Israel lo justifica, sino que también justifica a todos los gentiles. O sea, le da la oportunidad, sí, porque no es justificado, perdón. Gracias por la aclaración. Bueno, a partir de ese capítulo 12, que es el que empezamos a estudiar el día de hoy, cambia como todo el contexto, porque aquí hemos visto ya de la gracia de Dios, la justificación, toda la obra que Dios hace por nosotros, por su misericordia. Ahora en el capítulo 12 el apóstol Pablo nos dice que ya que hemos recibido todo esto que hemos recibido, es nuestro turno de hacer algo. Ya es algo que nos compete a nosotros. ¿Para qué? Para buscar la santificación. No para obtener la salvación. Aquí no estamos hablando de salvación, sino de la santificación. Ni estamos hablando ni salvación ni ningún otro beneficio, ¿no? Porque sino que lo que vamos a ver es esa ofrenda de adoración a Dios por ese infinito amor que Él nos tiene, que nos ha mostrado. Él ya nos perdonó los pecados y no lo merecíamos, sin tener que haber hecho nosotros nada. Lo grandioso de esto es que la justicia se cumple. Definitivamente es una obra magistral, una obra de la sabiduría maravillosa de Dios. Mire que lo maravilloso de todo esto es que el Señor se ingenia el hecho de poder salvarnos a nosotros y gratuitamente, sin ningún pago, sin ningún sacrificio de parte nuestra, pero que se cumple la justicia. La palabra de Dios dice, el alma que pecare morirá. Nosotros hemos pecado y lo que nosotros merecemos es la muerte. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas no mueran, pero que se cumpla la justicia? Exacto. Porque si no sería Dios injusto. Porque si Él permite, por gracia, que no se cumpla la justicia, pues no sería un Dios justo. Exacto. ¿Sí? Porque, ok, me perdonó por gracia, yo no hice nada, ¿sí? Entonces sería injusto, pero no es injusto, ¿por qué? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo y toda la ira y todo el pago, toda la muerte que yo tenía que pagar por mis pecados, los paga Jesucristo en la cruz. O sea, fue una obra magistral para darnos la oportunidad tanto a judíos como a gentiles de poder ser salvos sin tocar en ningún momento la justicia. Amén. Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro Romanos 12, 1. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 que dice así. Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Entonces, aquí miremos que ese clamor,
ese clamor que hace el apóstol Pablo para que nosotros entreguemos nuestros cuerpos en qué, en sacrificio vivo y santo a Dios. No es una orden, no es un mandato, es un ruego, es una súplica, está diciendo que nos hace el apóstol Pablo y que apela a qué, a nuestro libre albedrío. No es una orden, recuerde, porque Dios quiere que sea algo voluntario, algo que nazca de nosotros, no algo impuesto. Es algo que nazca de nuestra gratitud hacia Él. Amén. Recordemos, Dios ha hecho todo por nosotros, ya Él hizo su obra. No es que tengamos que hacerlo, o sea, no malinterpretemos las cosas que entonces ahora nos toca a nosotros, tenemos que hacer esto porque es que como Dios hizo eso, entonces nos corresponde, no, sino que como un deber, digámoslo así, como algo, como cuando uno está agradecido con el favor de una persona, si una persona a uno le hace un favor muy grande como salvarle la vida, uno queda en deuda con esa persona y uno cómo puede hacer para que esa persona, gracias, sí, cómo puedo agradecerle, manifestar, ¿no? Eso, cómo puedo manifestar mi gratitud, cómo lo puedo alabar, o sea, cómo puedo yo no pagarle el favor porque yo no podría pagarle a una persona que me haya salvado la vida, decirle, bueno, aquí le va a pagar con este $1.000.000, no, porque la vida vale mucho más y no tiene precio, pero ¿cómo podemos pagarle a una persona eso? Pues si no podemos pagarle a una persona común y corriente, mucho menos vamos a poderle pagar a Dios, que Él es el que nos da todo, nos da la vida, nos da la oportunidad de cada día levantarnos, nos ama, nos perdona los pecados. Entonces, en retribución de eso, dice el apóstol Pablo, hombre, les ruego que así, mire, que es que aquí lo subrayé, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio, o sea, nos está dando como una, digamos que sugerencia, puede ser, una idea, sí, o sea, hey, el Señor ha hecho tanto por ustedes, que porque les sugiero, les suplico, les ruego, hombre, paguémosle al Señor con algo, no le está diciendo a uno que tengamos que pagarle, no, sino como que, hey, una sugerencia. Una sugerencia. Exactamente. Y es que si recordamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las personas cuando pecaban, ¿qué hacían? Llevaban un animal vivo como un cordero, una paloma, para que pagara ese pecado, ¿no? Para que ese animalito fuera muerto y pagara así el pecado que la persona había cometido. Pero también vemos que Jesucristo fue el último y único sacrificio que Dios aceptó como pago de nuestros pecados, que eso fue lo que trajo la justificación. Entonces, de todo lo que Él recibe, de todo a quien Él recibe de todos nosotros los que recibimos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y que lo invitamos a nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que entreguemos nuestros cuerpos, nuevamente, no para salvación, sino para santificación, por toda la gracia, por todo el favor, por todas las cosas que Él hizo por nosotros. Yo me acuerdo cuando de pronto nuestros padres nos daban un regalo y entonces uno estaba tan contento que uno le decía, ay, no, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer caso, yo lo que usted me diga, yo hago, porque es que usted me dio el regalo que yo tenía, que yo quería, que yo anhelaba. Bueno, pues Dios hizo algo mucho más maravilloso que darnos cualquier regalo, y ese regalo de la salvación no tiene precio. Y entonces nosotros como que en aras de ese favor y de esa gratitud, pues hombre, lo que el apóstol Pablo nos decía, o sea, les ruego, hagan eso. O sea, ¿para qué? Para que no hay cosa que más un padre se agrade de un hijo, es que cuando un hijo se porta bien. Uno se siente tan orgulloso porque es buen estudiante, porque hace caso, porque no se mete en problemas, porque es una persona que es juiciosa, que se está portando bien. Al contrario, cuando
un hijo de pronto es de esos hijos que son desobedientes, así como era yo, que era desobediente, que nos gustaba meternos en problemas, que esto y lo otro, pues los padres no les gusta y sufrían mucho. Entonces, una forma de agradarle a Dios como padre es, hombre, pongamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para alejarnos del pecado, para santificarnos, para que Él se sienta de pronto orgulloso, aunque no tenemos nunca con qué pagarle el favor tan grande que Dios hizo por nosotros al salvarnos, pero sí al menos como que Él se sienta agradado, hacer sonreír a Dios con nuestros actos. Cuando nosotros, en el momento en que nosotros rechazamos una tentación que es dura para nosotros, cuando nosotros no cedemos en ese momento, estamos haciendo sonreír a Dios, porque Dios en ese momentico, yo me imagino, ¿no? Dirá, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a pesar de que le gusta tanto eso que de pronto se le presentó, por amor a mí, prefirió no hacerlo. Y es que cuando el Señor nos dice esto de que seamos sacrificios vivos, ¿qué quiere decir? O sea, que es que dobleguemos nuestra carne, lo que tú decías ahorita, de las tentaciones y todo esto. El cuerpo es nuestra parte visible, ¿cierto? Es lo que el mundo ve, cómo nos movemos, cómo actuamos. Nadie puede dejar el cuerpo en la casa, decir, no, lo dejo aquí y me voy, salgo a pecar. O sea, nosotros pecamos es con el cuerpo por lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que hacemos, lo que hablamos. Entonces, con nuestro cuerpo, ¿pecamos o glorificamos a Dios? O sea, es la parte visible nuestra. Jesús advirtió, miren, en Mateo 18:7 dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Continúa diciendo, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojados al fuego del infierno. Tremendo, ¿no? Porque mire que las partes, los órganos, los ojos o los sentidos o todo lo que nosotros tenemos es lo que nos hace pecar a nosotros, porque nosotros somos seres caídos y nos atrae precisamente, son las cosas que de pronto a veces no nos conviene. Casi siempre, por lo regular, a uno le antoja algo bien dulce, bien apetitoso y no puede uno tomar mucho azúcar, ya por lo menos a la edad de uno ya empieza uno a tener principios de diabetes, entonces, pero lo que más le guste, lo que uno quisiera es comerse algo dulce, con algo con mucha grasa, comer arroz, comer todas estas harinas y todo eso que ya uno no puede hacerlo precisamente porque ya por salud nos toca que cuidarnos un poco porque ya somos personas mayores y entonces, pero lo que siempre le tienta a uno es lo que más daño le hace y así mismo es el pecado. El enemigo siempre le mete en la cabeza a uno las cosas que no le convienen a uno para que uno caiga en tentación. Y el Señor mismo lo dice, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, muchas veces nosotros con el ojo, con la mirada estamos pecando al mirar, al desear a una persona, viéndola y deseando con los ojos, ¿sí? De pronto metiéndose donde no tiene que meterse uno. Bueno, en fin, todas se escucha. Exacto. Entonces, mire lo importante que es cuidar el cuerpo. Mire lo importante que es cuidar nosotros lo que hacemos, lo que vemos y lo que hablamos y lo que escuchamos. Miren, a eso se refiere el apóstol Pablo de ser sacrificio vivo. Buscar la forma de no prestar nuestro cuerpo al pecado, no prestar nuestros órganos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos para pecar. Y una forma práctica que podemos usar para no caer en tentación es huir en el momento que seamos seducidos a pecar, que era lo que tú hablabas ahorita, como se lo dijo el mismo apóstol Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos. En segunda de Timoteo 2:22, mire lo que le dice. Huye de
todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Mire que esa es la clave. Nosotros no podemos ponernos a pelear con el pecado. Nosotros, por más tiempo que llevemos creyendo en el Señor, por más que de pronto conozcamos la Biblia, por más que vamos a la iglesia, por más que de pronto pensemos que ya no vamos a caer en tentación, nosotros no podemos enfrentarnos a la tentación. De hecho, la misma palabra de Dios dice, aquel que cree que está firme, cuidado que no peque. Exacto. Porque muchas veces nos creemos que ya estamos como al otro lado del río, entonces ya yo no peco, ya a mí eso ya no me es tentación y no sé qué, y cuando menos piensa uno, cae en tentación. Entonces, cuando le llega algo que a la carne le gusta, a lo que a nosotros nos agrada, pues hombre, lo mejor es salir corriendo, porque Huir. no podemos con esa tentación. Si recordamos la historia de José, José era el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo y lo compró Potifar, un capitán del ejército de egipcio, y mire que la mujer de él se supone que era una mujer bonita, una mujer, porque pues una persona de dinero en esa época no se iba a casar pronto con una persona que no fuera de pronto atractiva, ¿no? Y mire cómo esta mujer se enamora o se capricha con José, y José llega al punto de que ella lo quita hasta la ropa. ¿Y qué hizo José? Precisamente esto que el apóstol Pablo le sugiere a Timoteo, a su discípulo, y que hoy nos sugiere a nosotros, huir. ¿Será que José no era un buen creyente? ¿Será que José no estaba fortalecido en el Señor y no era un hijo de Dios que creía en todas sus promesas y en todo lo que hacía? Sí, claro que sí. De hecho, José y Daniel son las dos personas a las cuales no se les conoce un pecado en la palabra de Dios. Ellos David cayó en esto, y casi todos los personajes que están escritos en la Biblia tienen sus errores y cometen sus cosas en las que cayeron. Pero fíjese que José no, y José, ¿qué hizo? Huir, porque eso es lo que le corresponde a uno en el momento dado en que uno se ve seducido por la tentación, por algo que a uno le agrada, por algo que uno ve que se está enredando. Si usted se está enredando con una persona y usted es una persona comprometida, deje eso, salga corriendo, hable con su pareja, con su esposa o su esposo. Mire, me está pasando esto, porque es que cualquier cosa que lo enrede a uno, cuando de pronto uno se está enredando en mal negocios, cuando la cabeza empieza a uno a pensarle de que no, que es que yo quisiera tener un dinerito extra, y se le presenta la oportunidad de que no va a pasar nada, hombre, huya de todas esas cosas, porque nosotros somos débiles en un momento dado en la carne y podemos caer en esa tentación si no salimos corriendo. Así es. Entonces, la recomendación también para hoy en día es esa, huir. Este es nuestro turno de glorificar a Dios, lo mucho que por gracia Él nos ha dado. Entonces, es nuestro momento de retribuir. Y así como en el antiguo pacto, las personas se dice que hacen un culto racional, que es como lo encontramos en la versión, en la Reina Valera, dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos que anteriormente, como lo dijiste tú ahora, no solamente para perdón de pecados, sino que cuando la persona iba a adorar al Señor llevaba un sacrificio. De hecho, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, él iba a adorar al Señor, él iba a hacer un culto racional, él no iba a sacrificar a su hijo por sus pecados, no, sino que él iba a hacer un culto. Entonces, un culto racional es el momento de que uno va a adorar al Señor, uno llevaba una ofrenda para alabar al Señor, adorarlo. Ahora el apóstol Pablo dice, bueno, adórenlo ustedes con su propio cuerpo. Ahora, ¿qué será? ¿Será que nos metemos y nos colocamos y que nos quemen y nos maten? No, es un sacrificio vivo. Es un sacrificio donde nosotros continuamos estando vivos.
el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, somos perdonados de todo pecado, de toda maldad, somos salvos, pero ahora el apóstol Pablo nos ruega de que nosotros hagamos un sacrificio vivo sin necesidad de morir, pero apartándonos del pecado. ¿Para qué? Para santificarnos. Acordémonos que ya estamos en la parte de la santificación. El apartarme yo del pecado, ese sacrificio vivo que es, que pues hombre, todo el mundo de pronto está acostumbrado a una manera de vivir, entonces yo trato de no hacer eso que de pronto me gusta en el momento para agradar a Dios. Así es. Y volviendo un poco a lo que se hablaba de los sacrificios, aunque un sacrificio vivo, cuando se colocaba, se llevaba en ese tiempo al altar, por estar vivo se movía, ¿no? La ovejita, Claro, la no, palomita. trataba de, no, Ujú. de que no se matara, Ajá. o sea, Nosotros podemos movernos en el altar, pero debemos que persistir, insistir en colocar todo nuestro cuerpo en ese altar. sí, porque nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, empezamos a decir, estamos emocionados, escuchamos esta lesión tan grande y uno dice, wow, yo quiero hacer un sacrificio, digo al Señor, voy a dejar de pecar, y resulta de que de pronto estoy en este momentico en el altar, pero de repente entré en tentación Ujú. y caí en tentación y volví otra vez y salí porque me estoy moviendo, entonces otra vez es persistir, porque es a diario que nosotros tenemos que insistir Amén. en esto. Sí, señor, es a diario. Bueno, ahora miremos que lo siguiente que nos dice el Señor es que para poder colocar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, también debemos hacer algo para poner como lo mínimo, ¿no? Que Dios espera. Y para lograrlo, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. No lo dice Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Antes de continuar, este estudio lo hemos llamado sacrificio vivo, precisamente por eso, Ujú. porque nosotros debemos de ser un sacrificio vivo para Dios. Ujú. Entonces, miremos lo que tú hablabas ahorita, de que todo lo que el ser humano hace depende en su pensamiento. Actuamos, miramos la estrategia, y esa estrategia de Satanás en este mundo es cambiar el valor de las cosas. Tú Amén. contabas de una historia de Un un filósofo. filósofo. Un filósofo hizo un escrito una vez y él escribió, hizo una historia donde dice que una vez un par de tipos querían robarla a todo el mundo. Ujú. Entonces la estrategia que ellos hicieron fue precisamente en la noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo, agarraron y se fueron en todos los almacenes y cambiaron la etiqueta del precio, el valor del precio. Entonces, unas cosas muy valiosas agarraron y colocaron un precio muy bajo, le Ujú. cambiaron el precio y le colocaron Lo algo mínimo. insignificante. Y de las cosas insignificantes les colocaban un precio muy alto. Entonces, al otro día, todo el mundo se dio cuenta de que, pues, o sea, ya fue diferente todo, porque ya lo valioso ya no valía casi nada y lo que no valía, valía mucho. Y eso es lo que precisamente Ujú. ha hecho Satanás, ¿no? Sí, entonces, que es el Dios de este mundo, que ha logrado hacer que haya un sistema en el cual todo está desvirtuado, todo lo que, como lo creó Dios, ya todo eso está desvirtuado, ya se dañó Ese diseño ese que diseño que original. original. Entonces, ya todo Satanás lo ha maquinado también, que desde que nacemos, o como que nacemos con un chip allí ¿Ya? que ya está recetado. Creemos desde niños unas mentiras tan grandes y las vivimos como verdades, pero Ese, todo es porque por ese sistema, ese ¿no? sistema. Y ese ejemplo es Bien diciente. bien diciente porque hoy en día las cosas valiosas que hay en la vida ya no tienen Ya no valor. O tiene. sea, le cambiaron la etiqueta, le cambiaron el valor. Por ejemplo, anteriormente era muy valioso para una persona, hace muchos años, por ejemplo, las mujeres, la virginidad. Hoy en día no.
incluso hay chistes, hay malos chistes donde me acuerdo que alguien le decía a una dama, le decía señorita, y dice, "Ah, ni porque fuera la más fea", ¿sí? Entonces ya se sienten orgullosos de no tener la virginidad. Hoy en día, por ejemplo, en el caso nuestro, de pronto para nosotros tampoco tuvo como ese valor que debería de tener la virginidad. Y entonces habíamos perdido esos valores que verdaderamente son. Hoy ya sabemos que eso es importante porque nosotros hoy en día hemos podido aprender algo diferente, pero ese desvirtuar, ese sistema desvalorizado que hizo Satanás en un momento dado, ha hecho de que los niños que nacen hoy empiezan a nacer y a crecer con unos valores totalmente diferentes. Vemos que ya es más importante de pronto la persona misma que la familia, que el colectivo. Vemos que es más importante de pronto conseguir dinero que de pronto tener tiempo con la familia o tener otras cosas que son más importantes o la amistad. O sea, cosas que ya definitivamente ya no tienen valor porque este enemigo, este Dios de este mundo con D minúscula, que es Satanás, que él la ganó en el momento en que convenció a Adán y a Eva de que ellos pecaran, él agarró la autoridad de este mundo. Y eso lo podemos comprobar en Mateo 4, cuando el Señor fue al desierto y fue tentado por Satanás, que le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor nunca le dijo, no, ¿cuál es así? Si esto es de Dios, es de mi Padre, ¿no? Él simplemente se quedó callado porque él, no se quedó callado, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Pero no, en ese punto él no le discutió. Entonces vemos cómo Satanás ha hecho esa estrategia tan satánica, sí, esa es la palabra, de cambiar el valor de las cosas y de hacer que cada persona que nace ahora, hoy en día, nazca con ese chip tan cambiado, distorsionado. Miren, por eso es que el apóstol Pablo aquí hace un énfasis en que debemos cambiar nuestra mente, no imitar las costumbres de este mundo caído. Pero para poder cambiar nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es morir al viejo hombre que está impregnado, que está lleno de este sistema y nacer de nuevo, ser una nueva criatura que tiene el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a ir renovando nuestra mente para quitar toda esa basura que nos han metido desde que nacemos y empezar, o sea, comenzar a conocer ese valor real que tenemos, el valor real de todas las cosas, no con el criterio del mundo, como lo ve el mundo, sino como lo ve Dios. Por eso hoy en día se cumple lo que dice la palabra de Dios. Dice que para los que no conocen a Dios, todas las cosas de Dios son locura. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a tener unos valores diferentes. Hay gente que le gusta, por ejemplo, trabajar sábados y domingos y entonces uno dice, no, porque es que yo quiero pasar tiempo con mi esposa o con mis hijos, pero ¿qué puede ser más importante que ganarse un dinero? ¿Sí? No, pues es que yo quiero pasar tiempo con mi familia porque para mí es más importante eso que cualquier dinero que haya en el mundo. Entonces empieza uno a cambiar su tabla de valores y ya empieza uno a valorar lo que Dios valora, lo que verdaderamente tiene significado en la vida por esas estupideces. Por ejemplo, hay gente que tiene unas casas bellísimas, pero no tienen un hogar. ¿Qué es más valioso, tener un hogar o tener una casa? Hay gente que tiene camas de muchos miles de dólares muy hermosas, pero no tienen el sueño. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener una cama bien fina o dormir en paz con su esposa, bien rico, todos los días, sin necesidad de estar trasnochado, estar uno preocupado? Entonces, todas estas cosas que el mundo ha cambiado, ha desvirtuado, que tiene a todo el mundo acelerado, estresado y llevado, vuelto nada con las enfermedades de moda, que es un mensaje que nosotros predicamos hace 3 semanas atrás, o hace 2 semanas, un domingo, que está también en YouTube, que lo puedes ver, y vemos cómo las enfermedades de moda es precisamente el sistema que ha impuesto ahora Satanás para que todo el mundo viva en esa preocupación, en ese afán de conseguir cosas que no tienen valor. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted y yo nos muramos no nos llevamos nada. Absolutamente nada. Entonces,
de qué le vale a un hombre matarse toda la vida consiguiendo dinero si el día que se va, como dice el Señor, necio, si esta noche vienen por tu alma, el tipo que está diciendo que, ay, tengo muchos bienes, ¿de qué sirve todo eso? Lo que sirve verdaderamente es seguir al Señor, es gozar, disfrutar de la vida y saber cuáles son los valores. Ahora, ¿quién nos da esa valoración? ¿Quién nos puede colocar en contexto de lo que verdaderamente es? Precisamente Dios. Cuando nosotros morimos al viejo hombre, salimos de ese sistema y empezamos a vivir una vida diferente, se nos quita el velo de los ojos y el Espíritu Santo empieza a revelarnos a nosotros lo que verdaderamente es importante y qué es lo valioso. O sea, como que los tiquetes que habíamos hablado, el ejemplo de la historia, se cambian, se vuelven a su estado original. Y las mentiras que nosotros creíamos que eran como verdad, ya no las creemos, ya sabemos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Ya empezamos a tener una visión, una perspectiva de la vida muy diferente a como nosotros la veíamos antes de conocer a Dios. Por eso necesitamos morir al viejo hombre y nacer de nuevo a esa nueva criatura que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Así es. Mira que, pues cuando hemos estado estudiando esto, viendo las diferentes traducciones de la palabra de Dios, encontramos en la traducción del lenguaje actual algo que, o sea, es muy bonita la traducción porque clara, nos ayuda a entender, ¿no? Mejor, es más claro, nos ayuda a entender mejor lo que Dios quiere que hagamos. Miren cómo dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. O sea, ya no, más clarito, yo creo que no canta un gallo. Sí. O sea, ya no vivan como vive todo el mundo. O sea, es que todo el mundo roba en el trabajo, entonces, bueno, yo también, no, aquí nos está diciendo ya no vivan de acuerdo a las reglas, a lo que impone el mundo, sino que transformen, cambien esa manera de ser y de pensar. Pero mira que el principio de eso es recibir a Cristo. Ajá. Porque si yo no recibo a Cristo, yo voy a seguir pensando igual. Me va a parecer locura. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero dice, no, es que eso está mal escrito. ¿Cómo yo voy a creer o cómo yo voy a hacer una cosa de esa si eso a mí no me va a convenir? Entonces, es poder uno saber que el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros la palabra de Dios y es el que nos da la verdadera conciencia de lo que nosotros debemos hacer. Es el que nos ayuda a nosotros, es el ayudador, es el que nos guía por el camino y nosotros vamos con certeza a hacer lo que Dios dice sin ningún temor. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo el viejo hombre con los mismos temores, como las mismas dudas, con las mismas preocupaciones que teníamos antes. Pero lo importante también de eso es conocer la palabra de Dios, claro. porque es allí donde yo sé que cuál es el propósito de Dios. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios, empiezo a ver, es que Él me diseñó así. Sabemos que este es el manual de instrucciones y que la Biblia nos habla de todo. Entonces, a medida que yo voy transformando, entonces, ¿en qué voy a transformar? Bueno, ya no hago las cosas como las hace el mundo. ¿Cómo las voy a hacer? Claro. Por eso dice renovar nuestra mente, y la renovación de nuestra mente es precisamente cambiar ese chip que teníamos con esas mentiras y empezar a estudiar la verdad. Pero tenemos que leer esto que estamos haciendo. Lo felicito a ustedes si ha llegado hasta este punto del video, si alguien ha estado hasta aquí y puede darse cuenta de lo que estamos hablando en este momento, lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque usted está tratando de cambiar ese chip al igual que nosotros, porque todos los días tenemos que renovar nuestra mente de todas las mentiras que vienen del pasado, de todas las mentiras que hemos recibido desde que nacimos. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Y quién nos lleva a nosotros a eso? Pues Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. De la única manera que nosotros podemos honrar a Dios es con nuestro estilo de vida, tratando siempre de hacer lo que a Él le agrada, poniendo nuestra carne, doblegando nuestra carne a diario en ese altar, tomando su cruz y siguiendo hacia adelante.
Tomando nuestra cruz, dice, tome tu cruz y sígame. Exactamente. Mire, a Pedro, primera de Pedro 4, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mire, así podremos nosotros conocer la voluntad de Dios, que muchos consideran, ¿no? Que cuando uno se aparta del pecado o que recibe pues a Jesús y hace sacrificio, lo que estamos pasando es una vida aburrida, un trago amargo, porque vivir diferente a como vive el mundo aparentemente sería como frustrante, ¿no? Ah, es aburridor. Ajá, pero no es así. Por el contrario, es algo que nos da que amor, gozo, paz, porque ya no nos estamos metiendo en tantos líos, ya no estamos acarreando todas esas cosas del pecado, ¿no? Y empezamos a descubrir como ese propósito por el cual Dios nos creó y nos llena de satisfacción, porque acabamos de escuchar que la voluntad de Dios, en vez de ser aburrida, de ser monótona, es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Hay algo que la gente malinterprete. Entonces dice que cuando nosotros seamos sacrificio y sacrifiquemos nuestra carne, no es porque nos vamos a convertir en algo aburrido o porque es que esto nos va en contraprestación a nosotros, no. Lo que pasa es que el sacrificio es que como todo el mundo vive de una manera diferente a como los cristianos deben vivir, entonces la palabra de Dios va como en contra de todos los principios y de todas las cosas que vive el mundo. Entonces, no es fácil muchas veces tomar la decisión de hacer lo correcto. Siempre va uno en contra, siempre va a tener enemistades, la gente lo va a juzgar, lo va a criticar a uno por el simple hecho uno de tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Entonces, ese sacrificio es eso, es apartarse uno del común y de todo el mundo de la gente y va a tener problemas y va a estar en contravía y al principio uno va a sentir que de pronto está cometiendo un error, pero el Señor después le muestra a uno de que era lo correcto y empieza uno a vivir mejor. Mire, nosotros como testimonio lo tenemos, nosotros estábamos a punto de divorciarnos antes de conocer al Señor, hemos tenido infinidad de problemas, pero el poder vivir, el poder seguir los principios, aunque todavía nos falta muchísimo y de pronto cometemos muchos errores todavía y tratamos todos los días de seguir en ese altar llevando la carne y todo eso porque estamos también, fallamos y a veces también somos débiles en la carne, somos humanos. Pero lo único que nosotros podemos testificar es que nuestra vida cambió en el momento en que nosotros recibimos al Señor. Y nunca, nunca podemos decir que es aburrido porque hasta ahora, después de 35 años, ya vamos a completar 36 años este año de casados, pasamos muy sabroso, vamos a cine, vamos de pronto manejando en el carro, vamos por ahí y nos reímos, nos disfrutamos, o sea, pasamos rico, pasamos sabroso, sin necesidad de estar de pronto haciendo lo que hace todo el mundo. Pasamos rico, pasamos sabroso, nos metemos en menos líos. Los problemas que ya tengo ahora no son comparados con los problemas que tuve antes por haberme metido en tantas cosas y en tantos líos. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Por eso nos dice el Señor en estos dos versículos. Por lo tanto, aquí está. Y ya no vivan como vive el mundo, todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Una vida de un cristiano que está tratando de llevar su cuerpo, su vida al altar de Dios a diario para honrarlo, para bendecir al Señor y para que se sienta ese culto vivo, ese sacrificio vivo, es una vida que empieza a tener
momentos buenos, agradables y perfectos, porque Dios se agrada cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Él. No somos perfectos, cometemos errores, nos movemos en el altar como se movían las ovejas vivas, pero volvemos otra vez a empezamos a luchar, tratamos de huir cuando nos caemos en cuenta de un pecado. A veces caemos en la tentación, pero ¿sabe qué? Pero estamos tratando día tras día de ser sacrificios vivos, de ser personas que ya no están haciendo lo que el mundo hace, sino que estamos tratando de ser sacrificio vivo para Dios, para agradarlo a Él. Así es. Así que no es por más, hemos terminado. Dios permita de que cada uno de nosotros hayamos entendido y cambiemos nuestra mente. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Dejando de escuchar y de ver cosas que no nos convienen. Nosotros sabemos, hay novelas, hay cosas que no edifican, hay noticias incluso. A veces a mí ni me gusta ver noticias porque hasta se le daña el corazón a uno cuando uno ve tanta injusticia y tanto robo y tanta desigualdad y tantas estupideces que se ven en el mundo. Más bien, dediquémonos a ver cosas que agradan a Dios, cosas que edifican. Andemos con personas que nos edifican, que nos suman y no que nos restan. Cambiemos de amistades, cambiemos de hacer las cosas que hacíamos antes, hagamos las cosas que le agraden a Dios y huyamos al pecado cuando nos veamos en tentación. Así que, ora, mi amor. Claro que sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de aprender de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que esta palabra que recibimos el día de hoy sea una palabra que la aferremos en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo que la pongamos por obra. Que cada día, Señor, nos pongamos como ese sacrificio vivo, que cambiemos, Señor, nuestra manera de ser, de pensar, que te busquemos cada día más, Señor, en oración, que busquemos en tu palabra, Señor, ese diseño que tú hiciste al principio, Señor, y queramos caminar ese camino, buscando, Señor, el camino, la verdad y la vida que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor mío, te pido una bendición especial sobre cada persona que dispone de su tiempo y de su corazón para aprender más y más de ti. Gracias, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye.